Hola trastrada, en el vídeo de hoy veremos el Vectrex que compré en Todo Colección como no funcionando. Lo podremos poner en marcha. ¿Qué juegos tiene? ¿Qué es un Vectrex? Pues lo vemos ahora mismo dentro del vídeo. This is an ordinary TV video game. This is Vectrex, the only video game system with its own video screen. Take it anywhere, just plug it in. It's your own personal arcade. A high-performance system with a built-in game plus a whole collection of arcade cartridges like Scramble, Pole Position, Berserk. So if you're into video games, forget the TV. Get into Vectrex. Light pen and 3D imager available. Y esto, amigos, es el Vectrex, una consola con un monitor de 9 pulgadas en blanco y negro integrado, que aparte del carácter portátil, solo si tenías un enchufe a mano, claro, destacó por ser la única consola doméstica basada en gráficos vectoriales, lo cual la distinguía claramente de los competidores. Se lanzó en noviembre de 1982 en Norteamérica y Europa, distribuida por MB, y en el 1983 en Japón, distribuida por Bandai. Con estas fechas pertenece, junto por ejemplo la Atari 2600, ColecoVision, Intellivision y demás, a la segunda generación de videoconsolas. Desarrollada por General Consumer Electronics, pasó a manos de MB cuando este compró el fabricante, y las ventas en general no fueron muy buenas, pero es que claro, coincidió con el famoso crash de los videojuegos y acabó con la segunda generación de consolas, y cuando Hasbro compró MB en el 84, la consola solo duró unos meses más. Se calcula que en total MB perdió unos 10 millones de dólares de la época con esta consola, casi nada. La consola tiene un procesador de 8 bits a 1,6 MHz, un procesador muy común de su época en la familia de los 6809 de Motorola. Este micro se puede ver también en el Super PT Commodore, en el TRS-80 o en máquinas arcade de Williams como Defender, Stargate, Jaws, Robotron 2084 o Sinistar, y también en algunas de sus controladores de pinball. Su competidor más conocido fue el Z80, que por ejemplo podéis ver en la Master System, aunque se considera superior a este, ya que entre otros el Z80 necesita al menos el doble de velocidad de reloj para poder tener el mismo rendimiento que un 6809. Tiene 8K de ROM y 1K de RAM, que a día de hoy puede parecer poco, pero si lo comparamos con la Atari 2600, que tenía 128 bytes de RAM, está muy por encima. Yo diría que estaba más o menos al nivel de la ColecoVision, también de la segunda generación, que tenía un Z80 a 358 y también un K de RAM. El chip de sonido es el popular AY38912 de General Instruments. Es un generador de sonidos programable de 3 voces que se usó también en consolas como la Intellivision o en ordenadores domésticos como el ZX Spectrum. Bueno, sax, muy bien, que tiene un procesador de 8 bits y no sé cuánta RAM, pero ¿esto qué iba? ¿CDs o DVDs? Pues mira, iba con cartuchos, como todas las consolas de su época, y si tenemos en cuenta solo los lanzamientos oficiales entre el 82 y el 84, contó con 28 juegos. Uno de ellos integrado en memoria, el Mindstorm, que es un cromo apañado del Asteroids. No muchos, pero teniendo en cuenta el tiempo que estuvo a la venta y que posteriormente la cifra se ha ido incrementando, tened por seguro que con un Vectrex no os vais a aburrir. Y bueno, después de esta chapa, ¿qué ha pasado con la consola que compré? ¿Funciona? ¿Qué juegos traía? Bueno, pues después de esta intro, vamos a ver mi Vectrex. Y la Vectrex se vendía como sin probar. Y pues era básicamente porque no traía enchufe. Así que os imagináis que le ponemos un enchufe y funciona. Vamos a ver. Ahí tenemos, encendemos. No imaginéis tanto. No. El caso es que se oía algo muy ligero. No era el zumbido del CRT, pero se oía algo. Meneíto, pero nada. Así que hay que abrir al paciente. La verdad, complicado no es. Tenemos 5 tornillos. Aquí no se ve. A ver, dame lumbre, dame luz. No se ve mucho, pero ahí tenemos otro tornillo. Ahí lo vemos bien. Y sale, sin problemas. Ya podían aprender los fabricantes de hoy en día a
a desarmar fácil sus productos. Vamos a ver. Aquí tenemos, comparado con otras fotos que me mandó algún coleguilla, pues esta está en bastante buen estado. Y además se puede ver que es la placa un poquito más moderna, que no tenía el molesto zumbido de fondo en los altavoces, que la verdad es que era un poco lata, aunque al final era una característica más de la consola original. Bueno, pues después de echar un ojo, me centré en el interruptor, porque estuve probando los voltajes a la fuente de alimentación y todo cero. Entonces dije, bueno, si el interruptor no funciona, pues claro, no va a funcionar la máquina. Así que cogí el polímetro. Os he quitado el sonido, pero bueno, veis la lucecita cuando hay continuidad que se encenderá, ¿vale? La que está encima, justo en este caso a la izquierda del display. Y ahora mismo la máquina estaría encendida, ¿vale? Por lo tanto, entre un extremo y el otro, entre los de arriba, los contactos de arriba y los de abajo, debería haber continuidad, ¿vale? Entre los de arriba hay continuidad, se enciende la luz, ¿vale? Perfecto. Y si probamos en cualquier posición algunos de los de arriba con alguno de los de abajo, no hay continuidad. Ahí veis, no hay continuidad. Hacemos la otra prueba. Tampoco hay continuidad. Y bueno, ya estuve probando en cruzado y tal. El caso es que parece que no funciona. Dije, bueno, voy a apagarlo, a ver si apagado, pues la cosa cambia, porque la verdad es que por internet he leído de todo. Pero ya os digo que no, que la cosa no cambió. Había continuidad entre los de arriba, los que vienen del transformador, porque es curioso que el transformador está siempre funcionando en el momento que lo enchufas, ¿vale? Pero del transformador a la fuente de alimentación está este interruptor y no funcionaba. Así que bueno, pues le hicimos un bypass. Aquí con unos cocodrilos, ¿vale? Y podéis ver los de la izquierda, ¿vale? Y los de la derecha, que uno arriba y abajo. Y así, en el momento que enchufamos, pues esto está funcionando. Así que vamos allá. No se oye nada, pero claro, está apagada. El interruptor gira y es también potenciómetro. Voy a subirlo. Ahí estamos. Bueno, muy buena pinta, ¿no? Se oye y vamos a ver si se ve. Mucho cuidado. Y parece que se ve. Perfecto. El parpadeo es un tema de la cámara, pero el que se vaya la imagen, vuelva y las letras se distorsionen y tal, no es un problema de la cámara, es un problema de la consola. Así que bueno, la verdad es que en este punto estaba bastante contento y dije que el otro tendría que ser un mal contacto o una idiotez y que no pensaba desmontar la placa. Por lo que tanto lo que hice fue iba a hacer un bypass definitivo al interruptor. Porque, como os dije, este interruptor también es potenciómetro que va unido a la placa que veis detrás y debería desmontar la placa entera para abrir el potenciómetro y tratar de arreglarlo. Así que, como en principio no tenía previsto desmontar la placa, pues le hice con el bypass al potenciómetro, ¿vale? Bueno, perdón, al interruptor, a la parte interruptor, como veis aquí, pues debería bastar. Pero claro, seguía teniendo el problema que vimos. Misma imagen. La imagen parecía que funcionaba. De hecho, al principio estuve jugando un rato majo y parecía que iba bien, pero no, la imagen iba y volvía. Y bueno, y comentando por WhatsApp y tal con la gente, bueno, la verdad es que cuando tocaba el conector del potenciómetro del brillo que está detrás, parecía que la cosa se movía y cambiaba, así que un poquito de limpiacontactos al potenciómetro del brillo que hay detrás y dije, bueno, lo mismo es esto, pero no, mismos problemas. Así que bueno, pues tirando de internet
Estuve comprobando voltajes y parecía que los voltajes que iban de la fuente de alimentación, que salían de la fuente de alimentación hacia la placa de juego, eran correctos. Así que me lié la manta a la cabeza y bueno, pues desmonté las placas y le cambié los condensadores. Porque es una de las cosas que normalmente suelen fallar. Aquí veis la fuente de alimentación, cambié todos menos ese condensador que veis en el centro, que no es bipolar y no lo tenía en la tienda electrónica, ¿vale? Y así que dije, bueno, malo será. También esta es la placa de juego, también sin condensadores. Ya hablaremos sobre este chip más adelante. Vale, cambié todos los condensadores, bueno, menos uno, pero seguíamos teniendo el mismo problema. ¡Joder! ¡Qué faena! Y además, como no tenía la pistola para desoldar, porque no me dejan ir al pueblo, cosas del COVID, pues tardé un ratillo de más. Hay que ir con cuidado para no levantar pistas. Seguíamos con el fallo después de cambiar los condensadores. ¡Joder! Y la verdad es que es normal, porque de todos los condensadores que cambié, solo uno, comprobándolo con el cacharro chinoso y plasticoso de AliExpress, solo uno daba problemas. Y ya de paso que desmonté las placas, lo que sí arreglé fue el interruptor. Con limpiacontactos, veis aquí que estaba un poquito sucio, le eché limpiacontactos, lo volví a montar, pero nada, seguíamos con el problema. Así que, bueno, recordé. Eché un ojo a la placa, ¿no? Esto tiene pinta de poder ser una mala soldadura u otro componente, ¿no? Porque hay más que condensadores electrolíticos. De hecho, hay de otros tipos de condensadores, ¿no? Y hay de todo. Entonces, bueno, pues revisando la placa un poco, dije, a ver, ¿qué se me ocurre? Y se me ocurrió que me había pasado en la Pole Position 2 ya un par de veces apretar ese chip con el dedo. Y el problema desapareció. Así que dije, no puede ser tan fácil. Pero parece que sí, chavales. Parece que el problema era ese chip. Luego estuve jugando otro rato largo, lo probé al día siguiente y seguía dando problemas. ¿Vale? Volví a tener los mismos problemas. Así que apreté los dos chips que veis. Todos los chips que iban con socket los apreté y se solucionó. Vale, entonces me volví a dar problemas. Volví a apretar el chip largo, ese que veis ahí en el centro, que es un chip de una controladora, y volvió a arreglarse. El problema es que el juego parecía que seguía funcionando de fondo, pero no, muchas veces se cortaba, como que se colgaba y hacía cosas raras. Vale, así que dije, bueno, pues parece ser que si da problemas, aprieto ese chip en concreto, se quitan y luego vuelve a aparecer, pues bueno, pues hice lo que veis aquí. Digo, voy a hacer algo más que apretarlo. Como no tenía ganas no tenía los cables para descargar el tubo en ese momento, dije, bueno, pues voy a moverlo un poquito además, vale, aquí con esta herramienta, y lo vuelvo a apretar. ¿Y qué creéis que pasó? Pues que hasta la fecha va perfectamente. Como podéis ver, le dimos un poquito de limpieza tanto al Vectrex como al mando. Pero, mano de santos, ha funcionado perfectamente, no ha dado ni un solo problema, no he tenido que volver a apretar, porque la idea era que si ya daba guerra otra vez el socket, pues otra vez desmontaba la placa y le cambiaba el socket directamente. Pero no ha hecho falta, así que de momento va perfecto. El único pero que tenemos es que el botón 4 va un pelín durillo, pero bueno, la verdad es que se puede jugar perfectamente, va un pelín durillo. Y el problema es que para desmontar el mando hay que quitar esa pegatina que veis en el frontal y con calor, y luego, bueno, volver a pegarla. Venden pegatinas de repuesto, no originales, entonces, bueno, estoy intentando ver cómo retrasarlo lo más posible, porque mientras se pueda jugar, prefiero no tocar el mando. Pero por lo que es la parte de la reparación de la máquina, ha quedado todo perfecto. Muy contento. Y vamos a ver lo que venía en el lote. Bueno, lo primero, el mando. Hemos limpiado todo un poquito, ¿vale? El mando tiene aquí como dos muescas, porque se encaja, como podéis ver, en la propia máquina. Ahí. Y con una pestañita
los separamos. El mando funciona perfectamente, el botón 4 está un poquito más durete, pero estoy muy contento. El joystick vuelve al centro, es un joystick analógico importante. Vale, tiene un conector de B9, pues tipo Atari o Mega Drive, pero no puedes usar en la mayoría de los casos no puedes usar un mando de Atari o de Mega Drive. Pero de eso hablaremos en futuros vídeos. Y bueno, viene un juego en memoria y todos los juegos te venían con una plantilla. Vale, que era un poquito la forma de darle color literal al juego. Esta plantilla la verdad es que mucho juego no da, porque básicamente es azul. Como podéis ver, no le aporta mucho, pero bueno, hoy le da otro toque diferente. Como podéis ver, este es el Mindstorm que os comenté. Es un clon del Asteroids. Y bueno, pues el juego está bien, es correcto. Bueno, como juego de salida está bien. Aquí tenemos el Space Wars. Estas eran las cajas típicas aquí de España, porque todo esto es de un dueño español, digamos. Ahí tenemos el cartucho, todas las pegatinas que hay por detrás vienen también en español. Vale, lo distribuyó MB aquí. Aquí tenemos el cartucho, todos los que tengo son similares. Todos los juegos, ¿vale?, venían con este soporte de plástico y venían también con un sobre que protegía la plantilla. Aquí sí, por ejemplo, pues sí nos da un toque de color en el centro. Vamos a ver el juego. Y aquí es súper curioso, porque aquí manejamos una especie de Enterprise, no se ve muy bien, ¿vale? Y tenemos una batalla 1 a 1 con el enemigo. Si le das en el frontal, en la cabeza de la nave, le matas directamente, y si le das en los laterales o detrás, vas perdiendo piezas de la nave hasta que te matan. Tanto el combustible como los disparos se gastan. Así que es bastante curioso y habrá que ver si se puede jugar o no a dos. De momento no tengo otro mando, pero sería un juego ideal para unos piques. El que tenga forma de Enterprise, ya veréis que se repite un poquito el tema de inspiraciones. Si te acercas al sol amarillo, en el centro, pues mueres directamente. Bueno, aquí tenemos el Starship, aquí está todo, como podéis ver, ¿eh? Este viene sin el soporte de plástico, es el único que viene sin soporte, ¿vale? Y bueno, y un par de folios hecho fundas, porque el resto no venían con su funda. Aquí tenemos la plantilla. Y aquí se trata de ir disparando naves de los Klingon, porque están súper inspiradas. Vale, vamos pilotando una nave y luchamos contra los enemigos. Poco más. Aquí tenemos el siguiente. El Starhawk. La plantilla aquí parece que da un poquito más de juego. Vamos a ver. Y aquí parece que estamos navegando a través de la Estrella de la Muerte, ¿no? Que se ve ahí de esa escena de Star Wars, y tenemos que destruir pues naves para ganar la puntuación. Hay algunas que se parecen mucho a TIE Fighters. Y cuando matamos a determinadas naves, pues el disparo como que tiene un power-up. Bueno, el Blitz, un juego de fútbol americano. La verdad es que yo de fútbol americano sé poco. Y bueno, no hay manual, entonces bueno. Pues no es que sea uno de mis juegos preferidos. A ver, la plantilla, además, pues es de las más simples que hay, porque es color único. Pero vamos a verlo un poco, porque curioso es, desde luego. Aquí sitúas a tus jugadores contra el enemigo. Dependiendo si es cuadrado o aspa, atacas o defiendes. Por cierto, ningún juego de los que tengo tiene música de fondo, así que os he dejado esto un poquito para hacerlo más ameno.
Y todas las mecánicas pues son las clásicas de fútbol americano. Eliges jugada, el enemigo también cambia su jugada en base a la tuya. Y bueno, a este no le voy a echar muchas horas, os lo he de reconocer. Aquí tenemos uno de los más curiosos de todos, el Spike. Es una especie de, digamos, de Donkey Kong en 3D, ¿vale? Y bueno, la plantilla tampoco tiene mucho misterio. Aquí una ciudad de fondo. Lo curioso lo vais a ver ahora, sobre todo lo vais a escuchar. Tiene voz como estos juegos de MB también para leer palabras en inglés. No recuerdo ahora el nombre. Y usa la misma tecnología. Como veis, está totalmente inspirado en el Donkey Kong. Y el tema de las voces en esta época, estamos hablando de principios de los 80, era una pasada. Bueno, vamos aquí con el último, el Solar Quest. Este, la verdad, es como una versión mejor del Mindstorm. Viene también aquí con su plantilla. Vamos a echar un ojo. Si os fijáis, las mecánicas son muy parecidas. Bueno, tenemos el sol ahí delante. Ahí se ve la plantilla, la diferencia de colores. Pero este va muchísimo más fluido. O sea, comparado con el Mindstorm, la verdad es que parece que estés jugando como a otra consola, ¿no? Porque va mucho más fluido. Me gusta mucho más este juego, la verdad, que el Mindstorm. Pero las mecánicas son muy, muy, muy parecidas. Todas inspiradas en el mismo juego. En Asteroids. Bueno, y hasta aquí lo que es este vídeo. En vídeos futuros ahondaremos un poquito más en lo que es la tecnología vectorial. Os contaré por qué había esa diferencia entre los juegos vectoriales y los juegos clásicos que usaban sprites. Ahondaremos un poquito más en la técnica, abriremos, veremos las placas, qué chips tienen, cómo funciona, la fuente de alimentación, el porqué de la versión que tenía un zumbido de fondo y esta que no. Bueno, a ver si podemos, al final me decido y abro el mando. Y un poquito más sobre los cartuchos multijuegos, que también los había en su momento y los hay ahora. ¿Vale? Incluso una versión que se liberó abierta que puede resultar muy, muy, muy interesante y que tarde o temprano pues me haré uno con ella. Muchas gracias por estar ahí. Si habéis llegado hasta el final del vídeo, esto es que nos merecemos un like y ese comentario cachondo. Y suscribiros, porque todavía queda mucho Vectrex. Recordad que nos podéis contactar por las redes sociales, bien por YouTube, en Twitter o por correo. Y nos vemos dentro de poco. Un saludo.